Me llamo Adán Rivera, nací al sur de Salinas, en el estado de California, en una casa de madera con techo bajo, frente a un campo de fresas que mi padre conocía mejor que las líneas de su propia mano. Mi padre fue capataz en un rancho grande durante casi 30 años. Mi madre cocinaba para los trabajadores cuando llegaba la temporada de cosecha, y desde muy chico aprendí a moverme entre surcos, a leer el viento, a saber cuándo iba a entrar la neblina del Pacífico antes de que se viera asomar. Por encima de los cerros, en mi casa hablábamos español en la cocina e inglés en la calle, comíamos pozole los domingos, escuchábamos rancheras los sábados por la tarde, y mis abuelos contaban historias del Valle de Salinas con una calma que solo tienen las personas que han trabajado la tierra muchos años, historias de neblinas que se tragaban a un peón entero, historias de ganado que volvía solo del monte sin que nadie supiera quién lo había guiado, historias de mujeres que cantaban en español. En mitad de la noche, cuando ya no quedaba nadie cantando en kilómetros a la redonda, cuando cumplí los 19 años me alisté en el ejército de los Estados Unidos, hice la instrucción básica en Fort Benning, en el estado de Georgia, y después entré en una unidad de infantería ligera con especialidad en navegación terrestre y patrullas largas de reconocimiento, así que mi vida, durante muchos años, fue mapas, brújulas, marchas nocturnas, raciones frías, sudor seco encima del sudor del día anterior, y un cansancio que se mete debajo de la piel y nunca se va del todo. He visto fuego real, he olido la pólvora quemada en el aire del desierto, y he cargado a un compañero herido en una camilla improvisada por un callejón estrecho del oeste de Faluya, en Irak, cuando la temperatura del mediodía pasaba de los 50 grados y el chaleco antibalas pesaba más con cada minuto. Estuve en la operación de limpieza al norte de Mosul cuando el aire seco te rajaba los labios y los ojos. Hice patrullas largas en los alrededores de Talefar con un calor que derretía el plástico barato de los cargadores, y más tarde estuve unos meses en una base pequeña cerca de la frontera siria, en un sitio donde la noche era tan oscura que la luna parecía pintada con tiza encima de un techo de cartón. También hice instrucción avanzada de montaña en Fort Drum, en el estado de Nueva York, donde se me congelaban las pestañas y la mucosa se volvía hielo dentro de los pañuelos, y un curso de navegación en las rocosas de Colorado donde aprendí a leer pendientes con la pura sensación de las botas, sin necesidad de mirar el mapa cada 5 minutos. He visto cosas duras, cosas tristes, cosas que uno preferiría no haber visto nunca, y sin embargo, ni una sola misión real, con balas verdaderas y enemigos verdaderos, me marcó la cabeza como me la marcó una sola noche de entrenamiento en mi propio estado, en California, en un lugar que cualquier persona puede abrir ahora mismo en el mapa, en un lugar grande, callado, viejo, que se llama Fort Hunter Lick Head, cerca de un pueblito casi olvidado que se llama Jolón, en el condado de Monterey, entre los cerros bajos del Valle de Salinas y las laderas largas de la Sierra de Santa Lucía. Voy a contar esa noche tal como la recuerdo, sin adornos, sin meterle cosas que no pasaron, porque si le meto algo de más se me cae todo, y todavía hoy, después de tantos años, no soy capaz de explicar lo que pasó allí, ni a mí mismo, ni a mi mujer, ni al psicólogo militar que me tocó cuando dejé el servicio activo y volví a la vida de afuera. Lo único que puedo hacer es contarlo en orden, despacio, tal como sucedió, y dejar que cada persona que escuche saque sus propias conclusiones, porque a estas alturas de la vida, ya no me sirve sacar ninguna. Era finales de otoño, mediados de noviembre del año en que cumplí los 22 años, y nuestra unidad había sido enviada a Fort Hunter Lick Head para un ciclo de 3 semanas centrado en navegación terrestre nocturna, patrullas de reconocimiento de larga distancia, y movimiento táctico en terreno abierto sin ayuda de equipos electrónicos. Fort Hunter Lick Head es una instalación militar enorme, casi del tamaño de un condado pequeño, abierta sobre las colinas que bajan desde la Sierra de Santa Lucía hacia el río San Antonio, con bosques abiertos de robles, pastos secos color trigo, manchas de chamizo seco, ranchos viejos de adobe, antiguos pozos secos, restos de corrales de piedra apilada, y de vez en cuando una construcción militar nueva, baja, gris, que parece fuera de lugar entre tantas piedras antiguas y tantos árboles que llevaban allí desde antes de que llegara nadie. Allí dentro, casi en el centro de la base, todavía está en pie la misión de San Antonio de Padua, una iglesia larga, blanca, con techo de teja roja, que fue la tercera misión española fundada en California, levantada por el padre Junípero Serra en 1771, y que hoy parece dormida en medio de un mar de pasto seco, con sus arcos de adobe gastados por el sol y el viento, su pequeño cementerio detrás,
y un viejo molino de agua sin agua que ya nadie se molesta en arreglar, alrededor de toda esa zona, antes de que llegaran los misioneros, antes de que llegaran los rancheros californios, antes de que llegara el ejército de los Estados Unidos, vivía la gente Salinan, un pueblo originario que conocía cada arroyo, cada cueva, cada manantial de esa sierra, y que todavía tiene descendientes en la región, gente trabajadora, callada, hijos y nietos de quienes fueron empujados primero al trabajo de la misión y después al trabajo del rancho, gente que de vez en cuando habla de la tierra con una manera que solamente se entiende si uno se ha quedado solo en esa tierra alguna vez por la noche, sin radio, sin coche, sin nadie a quién hacerle una seña. Para llegar a la base, normalmente, uno entra por la carretera principal que sale desde la Ruta 101 a la altura del pueblo de King City, baja por Jolón Road, pasa por delante de la vieja iglesia católica de Jolón, una capilla pequeña, blanca, que está casi sola en mitad del valle, y luego por delante de un par de viejas tiendas cerradas, cruza después un par de portones del control militar, y se mete por Mission Road hasta el área principal del cuartel, al lado de Mission Road hay todavía un edificio grande que la gente del valle llama la Hacienda, una construcción de adobe blanco con tejas rojas y galería corrida, que fue casa de descanso del señor Earst, el dueño del castillo de San Simeón en la costa, y que después pasó al ejército y funcionó por muchos años como hospedaje para oficiales y como cantina, con un comedor grande, una chimenea ancha, y un salón donde las paredes guardan fotos de oficiales muy serios con uniformes muy viejos, los rancheros del lado de Lac Gundy de San Lucas, que es la zona del valle más cercana a la base, casi todos hijos y nietos de mexicanos que llegaron a trabajar la tierra antes de la guerra, te cuentan, si uno se sienta tranquilo a tomarse un café con ellos en la cocina, que en esos cerros pasan cosas raras desde mucho antes de que existiera la base, te lo dicen sin reírse, te lo dicen mirando el fondo de la taza, y luego te cambian de tema, porque en esa cultura, la cultura de los rancheros viejos y de las mujeres que cocinan para 3 generaciones a la vez, no se habla mucho de cosas que no se pueden tocar con la mano. Llegué a Fort Hunter Lick Head 2 días antes del ejercicio, en un convoy pequeño de camionetas militares y un camión de carga mediano, con polvo metiéndose por todas las rendijas y un sol bajo de noviembre que pintaba los cerros de color cobre y dejaba sombras largas detrás de cada arbusto. Mi equipo estaba formado por 6 personas en total, todos hombres jóvenes, todos con unos cuantos años de servicio, ninguno verde del todo pero ninguno tampoco demasiado curtido, lo que en términos militares es la peor mezcla, porque cada quien cree saber un poco más de lo que sabe. El jefe del equipo era el sargento Marcos Dalton, un hombre alto, delgado, de hombros caídos, con la cara llena de pecas de granjero del Medio Oeste, originario de un pueblo pequeño de Iowa al que cada vez que volvía de permiso regresaba con 5 kilos de más por la comida de su madre. Era buen jefe, no gritaba, no se ponía nervioso, hablaba poco, y cuando hablaba lo hacía con esa voz tranquila que tiene la gente que creció oyendo radio en la cocina mientras esperaba que terminara la lluvia para salir al granero. El operador de radio era Noé Miller, un muchacho de apenas 21 años, de un pueblo cerca de Lancaster, en Pensilvania, criado entre familias menonitas aunque su familia no lo era, con la voz tan suave que costaba creer que aguantara los gritos del campo de tiro, callado, ordenado, siempre revisando 2 veces los mismos cables, los mismos botones, la misma frecuencia, lo cual en un radio operador es una virtud y nadie se lo discutía. El sanitario era Elías Cruz, mexicano de segunda generación como yo pero del lado de El Paso, en Texas, moreno, fornido, de pecho ancho, con manos enormes que parecían incapaces de hacer un nudo fino y que sin embargo cosían heridas con una delicadeza que ya quisieran muchos cirujanos de hospital civil. Los otros 2 del equipo eran un cabo de Luisiana al que todos llamábamos T porque su apellido nadie lo pronunciaba bien la primera vez, un negro pequeño y rápido, hijo de pescadores del Bayou, criado en un pueblito cerca de Houma, que olía siempre a tabaco aunque en la base estaba prohibido fumar dentro de las barracas, y un soldado de primera de Wyoming, rubio, grandote, criado entre vacas en un rancho perdido al norte de Cheyenne, que hablaba poco y miraba mucho, al que le decíamos simplemente Wyoming porque así, sin más, era más fácil. Éramos un equipo normal, ni el mejor ni el peor de la compañía, gente cansada, gente con esposa y novia esperando, gente que solo quería terminar el ciclo de 3 semanas y volver a la barraca de Fort Lewis para dormir caliente, comer algo que no fuera de bolsa, y llamar a casa por teléfono fijo. El primer día en Fort Hunter Lick Head lo dedicamos a lo que en el ejército se llama puesta a punto,
que en cristiano quiere decir limpiar el equipo, revisar cada pieza, marcar mapas, preparar paquetes de raciones, comprobar baterías, verificar frecuencias, y aguantar las charlas de los oficiales nuevos que insisten en repetir cosas que uno sabe desde el primer mes de instrucción. Nos alojaron en unas barracas bajas, de una sola planta, con tejado de chapa pintada de verde, calefacción débil, duchas de agua tibia, y unas literas que crujían cada vez que alguien se daba la vuelta. El segundo día lo pasamos en una zona de instrucción que llaman el campo de navegación, un tramo abierto de pasto seco con marcadores de hierro pintados de naranja clavados cada cierto tramo, y allí practicamos lo básico: lectura de mapa táctico al 1.50.000, cálculo de azimut, ajuste de declinación magnética, conteo de pasos, asociación de terreno, todo eso con luz de día primero y con linterna roja después, mientras un suboficial mayor con voz de fumador nos repetía que la brújula no falla, que lo que falla es siempre el soldado, frase que a los pocos días iba a sonar muy diferente en mi cabeza. Nos explicaron que el ejercicio nocturno principal sería al tercer día, justo antes de la cena, y que consistiría en lo siguiente: nos llevarían en un camión hasta un punto de inserción alejado de la zona de campamento, nos dejarían allí sin radio salvo el del operador, sin teléfono celular, sin sistema de posicionamiento por satélite, sin más recursos que el mapa, la brújula, las gafas de visión nocturna, y el reloj, y nuestra misión sería regresar caminando por nuestra propia ruta, evitando los vehículos de instrucción que harían rondas por las pistas de tierra, y llegando al campamento de pernocta antes del amanecer. El ejercicio se calificaba sobre 3 puntos: primero llegar, segundo no ser detectado, tercero no perder ni una sola pieza de equipo en el camino, y se nos dejó muy claro que cualquier uso del teléfono o del posicionador implicaba la repetición inmediata de toda la unidad, lo cual significaba que ninguno iba a ceder a la tentación, ni siquiera si se torcía un tobillo. El día del ejercicio amaneció gris, con neblina pegada a los cerros como una manta vieja, y el aire olía a pasto seco mojado, a hojas de roble, y al humo lejano de un fuego controlado que los guardabosques de los padres National Forest, el bosque nacional que linda con la base por el sur, estaban manejando esa semana para limpiar maleza. Pasamos la mañana repasando el mapa con el sargento Dalton, marcando puntos de referencia, midiendo distancias, planificando 2 rutas, una principal y otra alternativa por si alguna pista de tierra estaba bloqueada por los vehículos de instrucción, y hacia el mediodía subimos a una pequeña colina detrás de las barracas para ver el conjunto del terreno. Desde ahí se veía a lo lejos el campanario de la misión de San Antonio de Padua, los tejados rojos de la zona vieja, una franja larga de pasto amarillo, y más allá la sombra azul de la sierra. El sargento Dalton nos dijo, mirando todo eso despacio, que esa tierra había visto muchas más cosas que cualquiera de nosotros, y que lo mejor que podíamos hacer esa noche era pisar con respeto, frase que entonces tomé como una ocurrencia poética suya, porque a Dalton le gustaba a veces soltar frases así, y que solamente entendí muchos años después, cuando ya no lo veía hacía mucho tiempo. Por la tarde comimos algo caliente en el comedor general, nos pusimos los uniformes de campaña, los chalecos tácticos con los cargadores cargados con munición de fogueo, las gafas de visión nocturna en la funda lateral, los cascos con la cinta del casco bien apretada, los botiquines individuales, los reflectantes infrarrojos que se ven con el visor pero no se ven a simple vista, y nos juntamos junto a un camión grande de lona verde, de los que el ejército usa para el transporte de tropa, donde un conductor ya nos esperaba con cara de aburrido y con un cigarro a medio fumar entre los dedos. El camión arrancó cuando empezaba a caer el sol, recorrió primero las pistas asfaltadas del centro de la base, después se metió por una pista de tierra ancha que va paralela al río San Antonio, y luego siguió por unos 15 minutos más por caminos secundarios, esos caminos que no tienen nombre pero que cualquiera que conozca Fort Hunter Lickhead puede reconocer porque están marcados con números pintados en piedras blancas. Íbamos sentados en los bancos laterales de madera del interior del camión, las espaldas pegadas a la lona, las armas entre las rodillas, las manos metidas en los bolsillos del uniforme, oliendo todos a tela seca, a aceite de fusil, a sudor frío, sin hablar casi, porque cada quien estaba ya en modo concentración, repasando mentalmente la ruta, el primer azimut, los puntos de referencia, el plan de acción si nos detectaban. El camión se detuvo por fin en un claro pequeño, una zona abierta entre 2 manchas de robles bajos, lejos de cualquier construcción, lejos de cualquier luz, en un sitio donde el cielo, ya casi completamente oscuro, se veía enorme, lleno de estrellas, sin una sola nube,
con un viento ligero que venía del oeste y que traía el olor lejano del mar. Aunque el mar quedaba a más de 40 kilómetros del otro lado de la sierra, el conductor abrió la puerta trasera, no dijo nada, se hizo a un lado, y bajamos uno detrás de otro en silencio. Formamos enseguida un círculo de seguridad, cada quien con su sector asignado, y esperamos sin movernos a que el camión arrancara y se alejara por la pista de tierra, hasta que sus luces traseras dejaron de verse y el sonido del motor se perdió por completo detrás de la curva. Fue en ese momento, cuando el ruido del camión se acabó del todo, cuando me di cuenta de lo grande que era el silencio en esa parte de la base. No era un silencio normal, no era un silencio de campo, era un silencio en el que se oían cosas pequeñas, una hoja seca arrastrada por el viento, el crujido lejano de una rama, un pájaro nocturno que llamaba 2 veces y no recibía respuesta, y por debajo de todo eso, una especie de zumbido bajo, suave, que parecía venir del suelo y que probablemente era solo la sangre en mis propios oídos. Aunque en aquel entonces no me lo expliqué. El sargento Dalton dio la señal con la mano, formamos en cuña abierta, él al frente, Noé Miller con la radio detrás de él, yo a la izquierda con el primer azimut anotado en el mapa, Elías Cruz con el botiquín al centro, T a la derecha cubriendo flanco, y Wyoming cerrando atrás, vigilando hacia atrás cada cierto número de pasos para asegurarse de que nadie nos seguía. Empezamos a movernos despacio, con paso corto, levantando bien los pies para no hacer ruido con el pasto seco, manteniendo una distancia regular entre cada miembro del equipo, y tomé el primer rumbo, casi exactamente noreste, hacia un punto de referencia que habíamos marcado en el mapa, una pequeña loma con un árbol más alto que los demás que habíamos visto durante la planificación de la mañana. Las primeras 2 horas de marcha fueron normales, completamente normales, sin nada raro. Solo un frío que iba subiendo de a poco, un cansancio que se acomodaba en las piernas, y la sensación tranquila que da ir bien orientado, con el azimut firme, con el conteo de pasos al día, con los puntos de referencia apareciendo cuando deben aparecer. Cruzamos un arroyo seco con piedras blancas, pasamos por delante de un viejo corral de piedra apilada que probablemente llevaba 100 años allí, rodeamos un manchón de chamizo bajo donde un par de venados nos miraron sin moverse, asustados pero quietos, y entramos después en una zona más cerrada, un bosque abierto de robles negros y robles blancos, con el suelo cubierto de bellotas y de hojas secas que crujían al pisarlas y nos obligaron a bajar todavía más el ritmo. El sargento Dalton llamó con la mano un alto corto, nos pusimos en círculo de seguridad de rodilla, bebimos cada quien un par de tragos de agua de la cantimplora, y Noé Miller hizo una verificación rápida con la base por la radio, una sola palabra clave, sin más, para confirmar que la red seguía activa. Todo iba bien hasta ese punto, todo iba como tenía que ir, y yo pensaba ya en lo bueno que iba a ser, dentro de unas horas, llegar al campamento de pernocta, quitarme las botas, comer algo caliente, y echarme a dormir aunque fuera 3 horas, cuando reanudamos la marcha, justo después de haber pasado de nuevo por una zona de pasto abierto y haber entrado por segunda vez en otro bosquecillo de robles más espeso. Fue cuando empecé a notar lo de la brújula. La brújula militar es un instrumento sencillo, de carcasa de aluminio anodizado, con una aguja imantada flotando en aceite, con marcas reflectantes para usarse de noche con luz roja, y con un sistema de visor por hilo y muesca que permite tomar rumbos con una precisión que basta para casi cualquier patrulla a pie. Uno aprende muy pronto, en el ejército, que la brújula puede sufrir lo que en términos técnicos se llama desviación local, una pequeña alteración del campo magnético causada por la presencia cercana de hierro o de electricidad, y que por eso siempre se toma el rumbo lejos del fusil, lejos del casco, lejos del chaleco con sus placas, lejos de cualquier cosa metálica del compañero. Uno aprende también que en California la declinación magnética, la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético, varía según la zona, y que cerca de la Sierra de Santa Lucía esa declinación está en los 13 grados al este, valor que se le suma al rumbo del mapa para tener el rumbo de la brújula, una operación que un soldado bien entrenado hace casi sin pensar. Mi brújula esa noche, sin embargo, empezó a comportarse de una manera que no era ni una desviación local conocida ni un error mío, porque la aguja no se desviaba en una sola dirección, sino que oscilaba lentamente hacia la derecha y hacia la izquierda, sin estabilizarse, igual que se mueve la aguja de un reloj viejo cuando se le acaba la cuerda. Lo primero que pensé fue lo más razonable. Pensé que mi fusil estaba cerca, lo separé del cuerpo, dejé la brújula apoyada en la palma de la mano, lejos de cualquier metal, y esperé. La aguja se calmó un poco, pero no del todo, seguía haciendo movimientos pequeños, lentos, irregulares,
sin asentarse en ningún rumbo claro, y al cabo de medio minuto la cosa empezó otra vez, primero un balanceo suave, después uno más amplio, hasta que la aguja se puso a girar despacio en el sentido de las manecillas del reloj, no a toda velocidad, no de manera dramática, solo un giro lento, tranquilo, que no tenía explicación física que yo conociera. Recuerdo que me agaché, dejé la brújula sobre una piedra plana, me alejé de ella un par de metros, sin equipo, sin casco, y la aguja siguió igual, girando muy despacio, sin parar. Levanté la vista para llamar al sargento Dalton, porque en una patrulla nocturna la primera regla es comunicar de inmediato cualquier anomalía técnica, y en ese momento, justo en ese momento, sentí una mano que me tocó el hombro derecho, una mano firme, no fuerte, no agresiva, una mano que se posaba sobre el hombro como se posa la mano de un amigo que quiere llamar tu atención, y al mismo tiempo, muy cerca de mi oreja, casi pegado, escuché una voz baja que decía una sola palabra, en inglés, en un tono normal de un compañero, una voz que pronunciaba la palabra muévete, move, sin más, pensé sin pensar, porque las patrullas nocturnas se entrenan precisamente para que uno reaccione antes de pensar, que era el sargento Dalton dándome una orden de avance, que probablemente había visto algo que a mí se me había escapado, una luz lejana, un movimiento, un vehículo, y que por eso me estaba diciendo en voz baja que avanzara. Me levanté, recogí la brújula con un gesto rápido, miré la aguja. Por última vez, la aguja seguía dando vueltas, y aún así, por reflejo, tomé un rumbo aproximado en la dirección que me parecía la correcta, de acuerdo con la posición de las estrellas que veía entre las ramas, y empecé a caminar adelante, paso firme, paso corto, paso de patrulla, completamente convencido de que el resto del equipo me seguía detrás, en su formación habitual, manteniendo la distancia. Caminé así, quizás un minuto entero, quizás un poco menos, antes de darme cuenta de que no oía nada detrás de mí. Me detuve, me giré despacio, y no había nadie, no se veía nadie, no se oían pasos, no se oía respiración, no se oía el ruido leve que hacen los chalecos cuando 5 personas caminan en cuña abierta detrás de uno. El bosque, alrededor de mí, se había cerrado, no en el sentido de que las ramas se hubieran movido, sino en el sentido de que los árboles parecían más altos, más juntos. Las copas más espesas, y la luz de las estrellas, esa luz tan importante para el soldado de noche, ya no llegaba al suelo. Encendí mi visor monocular. El modelo que llevábamos entonces era el visor monocular pasivo de la serie PBS-14, un aparato pequeño, ligero, que se monta en el casco con un brazo articulado y que se baja sobre el ojo derecho, y vi todo en ese tono verde que ya nunca se olvida, los troncos, las hojas caídas, el pasto bajo, las ramas más altas, todo en distintos tonos de verde, pero no había rastro del equipo en ninguna dirección, ni siquiera lejano. Respiré despacio, hice lo que cualquier soldado bien entrenado debe hacer en esa situación, mantenerse quieto, escuchar, y no perder la cabeza, porque entrar en pánico en un bosque a oscuras es la forma más segura de quedarse perdido toda la noche y arriesgarse a una hipotermia o a una caída tonta. Mientras escuchaba, con el visor encendido, con la respiración lo más lenta que podía, empecé a oír cosas que no tenían sentido en un sitio donde se supone que no había nadie más que mi equipo y los vehículos de instrucción. Primero oí lo que parecía una conversación lejana, voces de mujeres, 2 o 3 voces de mujer hablando sin gritar, en un tono normal, como quien conversa en una cocina, y entre esas voces, de vez en cuando, una voz de niño pequeño, una voz de niño de 5 o 6 años, soltando palabras cortas, y un poco después, también lejos, una voz de hombre adulto que respondía a algo que decían las mujeres. Las palabras no se entendían, no se distinguía el idioma. Era esa clase de murmullo que uno oye en un restaurante lleno cuando está sentado al fondo y no le interesa la conversación de la mesa de al lado, pero los timbres eran clarísimos, mujeres adultas, un niño pequeño, un hombre, la composición de una familia, y el tono no era amenazante, era el tono de gente que estaba en su casa hablando de cosas suyas, sin tener idea de que alguien los escuchaba. Lo extraño no era el contenido, lo extraño era el lugar, porque en aquella zona de Fort Hunter Lickhead, a esa hora, no había viviendas, no había patrullas civiles, no había acceso permitido a ninguna familia, y el rancho habitado más cercano, en la zona de Lackwood, quedaba a varios kilómetros del otro lado de un cordal de cerros, demasiado lejos para que el viento trajera voces tan claras. Mientras intentaba entender de dónde venía aquel murmullo, escuché un ruido distinto, mucho más cerca de mí, a no más de 15 metros a mi izquierda, dentro de la línea de chamizo bajo, un movimiento corto, breve,
igual al que hace un animal mediano cuando se aparta y se vuelve a quedar quieto. Levanté el fusil despacio, sin teatralidad, comprobé con el dedo que llevaba el cargador puesto, cargador con munición de fogueo, no con munición real, y aún así con el cargador puesto se siente algo distinto, se siente que el arma pesa más, que uno está más alerta. El visor de la PBS-14 mostraba el chamizo en tonos verdes y negros, pero no se distinguía ningún animal grande, ni un perfil de venado, ni un perfil de cerdo salvaje, que en esa zona los hay y son grandes, ni el contorno bajo de un coyote, ni nada que pudiera identificar. Empecé a retroceder despacio, sin darle la espalda al chamizo, paso a paso, hasta sentir bajo la bota el cambio de textura que indica que se sale del bosque y se entra otra vez en la pradera abierta, y entonces, todavía retrocediendo, vi en el horizonte, lejos, una franja un poco más clara, una línea de luz tenue que solamente puede ser el reflejo del cielo abierto sobre una zona de pasto, una clave que cualquier patrullero conoce y que indica dónde termina la espesura. Giré por completo, dejé de mirar al chamizo, y caminé hacia la zona abierta sin correr, sin hacer ruido, controlando el aire, contando los pasos por costumbre, intentando no perder el sentido del rumbo aunque mi brújula seguía sin servirme. Cuando salí del bosque, el cielo se abrió arriba, las estrellas se vieron otra vez con claridad, y, con un alivio que casi se me sale del pecho, distinguí a lo lejos, junto al borde de una pista de tierra, las siluetas inconfundibles de mi equipo, los 6 chalecos, los 6 cascos, las 5 posiciones en círculo de seguridad, y, en el centro, el sargento Dalton de pie, con el mapa abierto sobre la rodilla. Aceleré el paso, levanté discretamente la mano para que me vieran, hice la señal de identificación que habíamos acordado al inicio del ejercicio, y me acerqué al círculo. El sargento Dalton no se levantó, no me sonrió, no dijo nada al principio, solamente me miró con una cara muy seria, una cara que no le había visto nunca en todos los meses que llevaba bajo su mando, y me hizo una sola pregunta, en voz baja pero cortante, una pregunta que en boca suya pesaba más que un grito. Rivera, ¿se puede saber dónde demonios estabas? Le contesté lo único que tenía sentido para mí, le contesté que él me había tocado el hombro y me había dicho, muévete, y que yo había avanzado en el rumbo que me había parecido más coherente con lo que él me ordenaba. El sargento Dalton entonces sí se levantó, despacio, dobló el mapa, se acercó 2 pasos. Me miró a la cara desde su altura, y me dijo, con una calma que me asustó más que cualquier reproche, que él en ningún momento se había movido de su sitio, que él estaba escribiendo en su libreta unas instrucciones nuevas que la base le había mandado por radio justo después del último alto, que él me había visto a mí, con sus propios ojos, levantarme yo solo, recoger mi brújula, y meterme entre los robles sin avisar a nadie, sin saludar, sin hacer la señal correspondiente, y que él había estado a punto de darme la orden de detenerme cuando yo ya había desaparecido entre los árboles. Nos miramos los dos en silencio durante unos cuantos segundos, y entonces los demás miembros del equipo, que habían oído todo, empezaron a hablar muy bajito entre ellos, sin interrumpirnos, pero claramente tan extrañados como nosotros. Elías Cruz, el sanitario, me miró con esa mirada profesional con la que mira a un soldado que sospecha que pueda estar desorientado por deshidratación o por golpe de calor, y me hizo 2 preguntas rápidas: ¿qué día era? ¿En qué ejercicio estábamos? ¿Cuál era el nombre de mi madre? Y yo le contesté las 3 sin titubear, porque no estaba ni mareado ni confundido. Lo único que tenía era una certeza absoluta de que alguien me había tocado el hombro y me había hablado al oído, y ahora una certeza opuesta, también absoluta, de que ese alguien no había sido ninguno de mis compañeros. Y soltó un comentario en voz baja, en el francés mezclado con inglés que se habla en su parte de Luisiana, una frase corta que sonó a una expresión vieja de su pueblo, y se persignó rápido, 2 veces, sin decir más. Wyoming, que era el menos hablador del grupo, no dijo absolutamente nada, solamente me dio un apretón corto en el brazo, un apretón seco. El tipo de apretón con el que la gente de campo te dice que está contigo sin necesidad de palabras. El sargento Dalton, que era lo bastante experimentado para saber que en patrulla no se discute mucho rato sobre lo inexplicable cuando todavía falta camino por hacer, decidió en ese mismo instante reorganizar el equipo. Ponerme a mí en el centro de la formación junto a Elías para que el sanitario me tuviera a la vista, y reanudar la marcha sin hablar más del asunto hasta llegar al campamento. Caminamos de nuevo durante algo menos de 1 hora, sin novedades, atentos al terreno,
cruzando primero un tramo de pasto largo donde el suelo tenía esos hoyos pequeños y profundos que dejan los cerdos salvajes cuando ozan buscando raíces, después una pista de tierra antigua marcada con piedras blancas a los lados, la clase de pista que en Fort Hunter Liggett se usa para los ejercicios de vehículos blindados ligeros, y luego una zona más estrecha, más baja, que descendía hacia un arroyo seco, con paredes cortas de tierra apelmazada. Cuando estábamos a punto de bajar al arroyo y subir por el otro lado para tomar otra vez el rumbo principal, el sargento Dalton nos hizo señal de alto con la mano cerrada en alto, todos nos pusimos de rodilla, y ahí, justo enfrente de nosotros, a unos 40 metros, había un edificio que ninguno de nosotros recordaba haber visto en el mapa. Era una construcción larga, baja, con techo de bóveda metálica, parecida a un viejo galpón agrícola o a un cobertizo de maquinaria. Las paredes muy oscuras, casi negras, sin ventanas a la vista, sin puertas a la vista en la cara que nos daba, sin luces, sin ningún tipo de cartel. El sargento Dalton sacó el mapa con cuidado, lo abrió debajo de un trozo de tela oscura para no dejar escapar la luz roja de la linterna, lo estudió un par de minutos largos, y nos confirmó en voz muy baja que en esa hoja del mapa, escala 1:50.000, en esa zona, no aparecía ningún edificio. El sentido común, en esa situación, indica que uno bordea el obstáculo, vuelve a tomar el rumbo, y sigue su ruta sin perder tiempo. Eso fue lo que intentamos. Primero por la derecha, rodeamos despacio, cubriéndonos con el borde alto del arroyo, manteniendo el edificio a la izquierda, y lo extraño fue que al cabo de unos minutos de avance, al levantar la cabeza por encima de un matorral, el edificio seguía estando justo enfrente de nosotros, exactamente igual de cerca, exactamente con la misma orientación, sin que pareciera que nos hubiéramos movido respecto a él. Ti dijo otra vez, esta vez en inglés claro, que algo no estaba bien, y propuso que probásemos por el otro lado. Cambiamos entonces a la izquierda, retrocedimos un poco, volvimos a tomar el arroyo, intentamos rodearlo por el otro flanco, y de nuevo, después de unos minutos de avance pausado, al volver a levantar la cabeza, allí estaba, otra vez delante, a la misma distancia, con su techo curvo, sus paredes negras, sin ventanas, sin puertas, sin luces, sin nada que indicara actividad humana. No hubo gritos, no hubo pánico, lo que hubo fue una conversación muy breve, en voz muy baja, entre el sargento Dalton y Noé Miller, en la que decidieron lo único razonable, abandonar la ruta principal y bajar al cauce del río San Antonio, cruzarlo por un puente que aparecía en el mapa al sureste de nuestra posición, un puente que se llama Palisade Bridge, que tiene su nombre escrito en una placa metálica gastada en uno de sus extremos, y que en Fort Hunter Liggett es bastante conocido entre los soldados que ya han hecho algún ejercicio en la zona, porque conecta la parte central de la base con una zona de instrucción auxiliar, una zona donde se hacen prácticas de combate urbano en un poblado simulado de muros bajos, y porque el puente, viejo, de estructura metálica, cruje cuando uno camina por encima. Tomamos el nuevo rumbo, dejamos atrás el edificio sin volver a mirarlo, y aquí debo decir algo que durante mucho tiempo no he querido contar, porque no soy de los que adornan las historias, y porque me sigue costando explicarlo. Al alejarnos del edificio, cuando ya estábamos a unos 100 metros, sentí, sin girar la cabeza, una presión leve en la nuca, esa presión pequeña que uno siente cuando alguien te está mirando fijamente desde la espalda, y resistí las ganas de mirar atrás, porque mirar atrás en una patrulla nocturna sin razón es una mala costumbre que rompe la formación y que cualquier sargento castiga. Hasta el día de hoy no sé qué hubiera visto si me hubiera dado la vuelta, y hasta el día de hoy me alegro de no haberlo hecho. Caminamos otros 20 minutos, bajamos despacio hacia la línea baja del valle por una pendiente cubierta de roble pequeño y de pasto seco, y a medida que nos acercábamos al cauce empezamos a oír el ruido del río, un ruido muy débil, porque en noviembre el San Antonio lleva apenas un hilo de agua, pero un ruido claro, constante, que se mete por debajo de los demás ruidos del bosque y los ordena un poco. Noé Miller volvió a hacer una verificación corta con la base por la radio, palabra clave. Sin más, todo en orden, las baterías bien, la frecuencia limpia, y seguimos avanzando. Estábamos a unos 200 metros del puente cuando vimos por primera vez los faros, 2 puntos amarillos a lo lejos, moviéndose por una pista de tierra al otro lado del cauce, viniendo en una dirección que iba a cruzarse con la nuestra si no nos parábamos. El sargento Dalton dio 2 señales rápidas con la mano, una para indicar tierra, otra para indicar silencio absoluto, y los 6 nos dejamos caer despacio al suelo, entre el pasto largo, las armas pegadas al cuerpo, los chalecos hundidos en la tierra suelta, los cascos abajo,
las gafas de visión nocturna apagadas para no delatar el reflejo verde por accidente, el vehículo, que era una camioneta ligera de instrucción, de las que usan los suboficiales que coordinan los ejercicios, pasó a una velocidad media, con los faros encendidos, levantando un poco de polvo, sin detenerse, sin dar señales de habernos visto, respiramos, soltamos un poco la tensión, y entonces, justo cuando ya nos íbamos a poner de pie, oímos que el motor cambiaba de tono al fondo, como si el conductor frenara, y vimos por el rabillo del ojo como los faros traseros, los rojos, se volvían a encender, y la camioneta empezaba a retroceder despacio por la misma pista de tierra, sin prisa, en marcha atrás. Nadie dijo nada, nos quedamos quietos, completamente pegados al suelo, durante lo que probablemente fueron 4 o 5 minutos de reloj, aunque a mí me parecieron mucho más. La camioneta retrocedió un buen tramo, se detuvo del todo, dejó las luces encendidas, y oímos como el motor bajaba a ralentí. Oíamos el motor pero no oíamos abrir puertas, no oíamos pasos sobre la tierra, no oíamos voces de los conductores, lo cual es muy raro en una camioneta de instrucción, donde casi siempre van dos suboficiales hablando a media voz por la radio interna o entre ellos sobre el partido del fin de semana. Al cabo de esos minutos, la camioneta, sin haber bajado a nadie, sin haber hecho una sola maniobra hacia donde nosotros estábamos, volvió a engancharse en marcha hacia adelante, retomó la pista, y se fue alejando otra vez por el mismo lado por donde había venido al principio, hasta que sus luces se perdieron entre los árboles del fondo. Nos pusimos de pie despacio, con los músculos agarrotados por el frío, sacudimos la tierra del frente del uniforme, y reanudamos la marcha hacia el puente sin comentar, porque cuando algo así pasa en una patrulla cada quien lo procesa por su cuenta y los comentarios se guardan para más tarde, en la cantina, con cervezas de por medio. Llegamos al borde del río, vimos el puente a unos 50 metros a la derecha, una estructura metálica baja, vieja, con tablones de madera en el piso y una baranda sencilla a cada lado, y empezamos a bordear el cauce despacio para llegar a su entrada. Fue justo en ese tramo, a no más de 40 metros del puente, cuando lo vi a él. Estaba en la otra orilla, del otro lado del río, caminando despacio paralelo a la línea de árboles. Era un hombre, alto, de espalda más bien estrecha, con un abrigo largo oscuro que le llegaba hasta media pantorrilla, sin casco, sin chaleco táctico, sin armas a la vista, sin nada que indicara que perteneciera al ejército. Caminaba con las manos juntas delante, a la altura de la cintura, con un paso muy regular, ni rápido ni lento, el paso de alguien que conoce el terreno y que tiene tiempo. Le hice señas con la mano al sargento Dalton, sin hablar, le indiqué el otro lado del cauce, y él miró, primero a simple vista, y después con sus propias gafas de visión nocturna. Me dijo, en susurro, que él también lo veía, que era un hombre solo, que era civil por la ropa, y que no debía estar allí bajo ninguna circunstancia, porque toda esa zona, en horario de ejercicio, está cerrada incluso para los rangers del bosque vecino y para los rancheros que tienen permiso de paso por algunas pistas. Durante el día, bajé entonces yo mismo el visor sobre el ojo derecho, lo encendí, ajusté el enfoque hacia el otro lado del cauce, hacia la línea de árboles donde lo había visto un segundo antes, y en el campo verde del visor no había nadie, ni hombre, ni perfil, ni mancha, ni movimiento. Volví a mirar a simple vista por encima del visor, y a simple vista tampoco había nadie. El sargento Dalton, que también estaba mirando, dejó caer el visor lentamente, y me dijo en voz muy baja, casi sin mover la boca, que no comentáramos esto con los demás en ese momento, que termináramos el ejercicio, que llegáramos al campamento, y que después él haría las preguntas que hubiera que hacer a los oficiales encargados. Cruzamos Palisade Bridge uno por uno, con 3 minutos de separación entre cada quien. Esa es la regla cuando se cruzan estructuras estrechas que pueden ser observadas. Primero el sargento Dalton, después T, después Wyoming, después Elías Cruz, después yo, y por último Noé Miller con la radio. Cada quien, al pasar, agachaba un poco la cabeza por debajo del nivel de la baranda, y los tablones del piso crujían con un sonido seco, irregular, que en el silencio de la noche se oía mucho más fuerte de lo que se oiría en el día. Cuando ya íbamos por mitad del puente, en mi caso, oí pasar algo por debajo, no agua, porque el río llevaba apenas un hilo, sino algo más denso, igual al ruido que hace una bandada de murciélagos cuando vuela en grupo a baja altura, una vibración corta, breve, que pasó debajo de los tablones y se alejó hacia el otro extremo del puente. Lo registré como un detalle más, no me detuve, seguí mi camino, y pisé tierra firme del otro lado un par de minutos después.
Estábamos los 6 ya del otro lado, en formación de descanso pasivo, cuando aparecieron, otra vez, faros lejanos en la pista de tierra, esta vez del lado al que acabábamos de llegar. El problema fue que Noé Miller, cuando le tocó cruzar, había decidido pasarse un poco a un lado de su posición, hacia un saliente del terreno, para tener una mejor cobertura de radio, una decisión correcta desde el punto de vista técnico, pero que en ese instante lo dejaba más expuesto a las luces de un vehículo. Que viniera, el sargento Dalton, sin dudar, sin gritar, sin perder un segundo, se levantó, recorrió los pocos metros que lo separaban de Noé, y le dio un tirón fuerte del chaleco hacia la zona de sombra detrás de un montón de piedras. Noé cayó de bruces, sin queja, y los faros pasaron por la pista justo entonces, iluminando durante unos segundos el lugar exacto donde Noé había estado de pie un momento antes. Nadie en ese vehículo, fuera quien fuera, gritó por la radio, fuera quien fuera no sé. Detuvo a investigar, y a los pocos segundos el ruido del motor se perdió entre los árboles del otro lado. El sargento Dalton se quedó 2 minutos más sentado al lado de Noé, le dijo algo en voz muy baja al oído, le ayudó a colocarse otra vez el chaleco, le pasó una mano por la espalda, y solamente después de eso, cuando vio que el muchacho respiraba normal, dio la señal de continuar. Seguimos avanzando ya en la dirección final, hacia el campamento de pernocta, por una zona menos cerrada, con el río quedando a nuestra izquierda y los robles distribuidos en grupos pequeños, separados por tramos abiertos de pasto donde se veían perfectamente las estrellas. El cansancio empezaba a pesar, las caderas tiraban, las botas se sentían 2 tallas más grandes, los hombros se quejaban del peso del chaleco con todos sus accesorios, pero ya empezaba a verse a lo lejos, baja sobre el horizonte, una franja muy tenue de luz azulada, esa luz que en otoño aparece en California 1 hora antes del amanecer y que indica que ya queda poco tiempo para el ejercicio. Llegamos al campamento de pernocta cuando todavía la oscuridad era casi completa, presentamos la tarjeta de ruta al suboficial de control, recibimos la confirmación de tiempo, dejamos el equipo en una zona acordonada, fuimos a la tienda de comedor donde había café caliente y galletas saladas, y nos sentamos los 6 en silencio en la misma mesa, con las manos pegadas a los vasos para entrar en calor. Ninguno habló del edificio, ninguno habló del hombre del otro lado del puente, ninguno habló de la voz que me dijo, muévete, ninguno habló del vehículo que retrocedió sin bajar a nadie. Hablamos del frío, del hambre, del partido de fútbol americano del próximo domingo, de la novia de Ti, del nuevo modelo de bota que el ejército estaba probando esa temporada, de cualquier cosa menos de lo que nos había pasado en realidad, y a mí me pareció bien, porque hay momentos en la vida en que el silencio compartido es la mejor forma de procesar una experiencia rara, y porque sabía, sin tener que decirlo, que en cuanto saliera el sol el sargento Dalton se iría a buscar a los suboficiales encargados de los vehículos. Eso fue exactamente lo que pasó. Cuando ya el sol había salido del todo, cuando ya las cocineras civiles, casi todas mujeres del valle, casi todas con apellidos hispanos como Cárdenas y Romero y Esquivel, hijas y nietas de trabajadores del rancho de Lacun, estaban sirviendo el desayuno caliente en la tienda de comedor, el sargento Dalton se acercó al área donde los suboficiales encargados de las camionetas de instrucción estaban revisando los vehículos del turno de noche. Yo me acerqué con él, sin que me lo pidiera, porque tenía que oír con mis propios oídos lo que le iban a decir. Los 2 suboficiales eran hombres mayores, con muchos años de servicio, gente seria, gente que no inventa cosas. El sargento Dalton les hizo 2 preguntas concretas, les preguntó si alguno de ellos, en algún momento del turno, había bajado de su vehículo y había caminado por la orilla sur del río San Antonio, y les preguntó si en algún momento habían visto a un civil cerca de Palisade Bridge, sin uniforme, con un abrigo largo oscuro. Caminando en paralelo a la línea de árboles, los 2 hombres se miraron entre ellos, primero con una sonrisa pequeña, después con cara seria, y contestaron las 2 preguntas con un no firme, un no que no dejaba sitio para discusión. Nos explicaron, además, que en su turno la regla era estricta, no salir nunca del vehículo salvo para una emergencia mecánica o sanitaria, no acercarse a las patrullas de instrucción hasta el final del ejercicio, y desde luego no dejar bajar a ningún civil bajo ninguna circunstancia, porque la zona estaba cerrada por orden expresa del oficial de día. El sargento Dalton les preguntó entonces una tercera cosa, una pregunta que le hizo despacio, mirándolos a la cara, una pregunta que nunca habría hecho si no hubiera estado seguro de que necesitaba la respuesta. Les preguntó si por casualidad uno de los vehículos había retrocedido en marcha atrás esa noche, en la pista que sale del campo número 7 y que va hacia el puente. Los 2 suboficiales se volvieron a mirar entre ellos,
esta vez ya sin sonreír, y uno de los dos, el más viejo, un hombre con bigote blanco y manos grandes, contestó que sí, que en efecto su vehículo había retrocedido un tramo, porque le había parecido ver una mancha rara en el pasto al lado de la pista, y que había vuelto atrás para mirar, pero que cuando se acercó otra vez, la mancha ya no estaba, y que pensó que probablemente había sido un coyote o una sombra del viento, así que reanudó la marcha y siguió su ronda. El sargento Dalton le dio las gracias secamente, le hizo un saludo militar corto, y nos fuimos los dos andando despacio hacia el comedor, sin hablar. Antes de entrar, antes de empujar la lona de la puerta, el sargento Dalton se detuvo, encendió un cigarro, dio un par de caladas, y me dijo una sola frase, una frase que después le he dado vueltas 1000 veces y que todavía no sé interpretar del todo. Me dijo que en esa base, igual que en muchas otras del oeste de los Estados Unidos, hay cosas que se documentan en los partes y cosas que no, y que él, mientras estuviera al mando de mi equipo, no iba a poner por escrito nada de lo que habíamos visto esa noche, porque si lo ponía nos iban a tener 3 semanas más en evaluaciones psiquiátricas y no íbamos a sacar nada en limpio. Le dije que estaba de acuerdo, y nunca volvimos a hablar del tema en voz alta entre nosotros. El resto del ciclo de 3 semanas en Fort Hunter Lickhead pasó sin más incidentes. Hicimos otras patrullas, otras prácticas de tiro, otras prácticas de combate urbano en el poblado simulado, y cuando volvimos a Fort Lewis cada quien siguió con su vida como si aquella noche no hubiera pasado, aunque yo sabía, y creo que el sargento Dalton lo sabía, y creo que Ti lo sabía, y casi seguro Wyoming también lo sabía aunque no lo dijera nunca, que algo dentro de cada uno se había movido un poco. Al cabo de unos meses tuve un permiso largo, fui a Salinas a ver a mis padres, comí pozole de mi mamá, ayudé a mi papá a arreglar un alambrado en el rancho donde trabajaba, y una tarde me senté con mi abuelo paterno en el patio, debajo del pirul viejo, con 2 vasos de agua de Jamaica entre nosotros, y le conté lo que había pasado. Mi abuelo me escuchó sin interrumpirme, sin asustarse, sin reírse, dándole vueltas al hielo en el vaso, y cuando terminé me dijo, con esa voz pausada que tienen los hombres del campo que ya no tienen nada que demostrarle a nadie, me dijo que en aquellas tierras, en las laderas de la Sierra de Santa Lucía, había gente que había vivido y muerto allí muchas veces, antes de que llegáramos nosotros, antes de que llegaran los misioneros, antes de que llegaran los rancheros, y que esa gente, los Salinan, los Eselen, los Chumas más al sur, no se habían ido del todo, y que era normal, según él, que algunos sintieran su presencia cuando pasaban la noche solos por allí. Me dijo además algo que me sorprendió mucho. Me dijo que cuando él era joven, en los años 50, había trabajado como peón en un rancho de la zona de Lackwood, y que un compañero suyo, un hombre mayor, descendiente de una familia Salinan de la zona, le había contado de un tramo de la sierra donde no se debía caminar de noche, donde los antiguos todavía hacían sus rondas, y que ese tramo, según el compañero, estaba justamente al norte del río San Antonio, en lo que hoy es la zona militar. Mi abuelo no era hombre supersticioso, era un hombre práctico, católico tranquilo, de los que rezan el rosario en silencio, no de los que cuentan historias raras, y por eso lo que me dijo me pesó más que si me lo hubiera dicho cualquier otro. Pasaron los años. Dejé el ejército poco antes de cumplir los 33, después de un último despliegue en el este de Afganistán, en una base pequeña en la provincia de Logar, donde tampoco me pasó nada parecido a lo de Fort Hunter Lickhead, aunque sí cosas duras de otra clase. Trabajé después como instructor de navegación en una empresa civil que daba cursos a personal de seguridad privada. Viví en Tecoume, después en Reno, después de nuevo cerca de Salinas para estar más cerca de mi madre cuando enfermó. Me casé tarde, tuve 2 hijas. Le conté a mi mujer la noche entera del puente solamente al cabo de muchos años de matrimonio, en una sobremesa de Navidad, cuando mis hijas ya estaban dormidas y solamente quedaba el rumor del refrigerador, y mi mujer, que es enfermera y no se asusta fácil, me escuchó hasta el final. No me dijo que era mentira, no me dijo que era verdad, solamente me apretó la mano y me dijo que entendía por qué yo, a veces, despertaba en mitad de la noche con un movimiento brusco del hombro derecho, igual que si alguien me hubiera dado una palmadita firme. Supe del sargento Dalton durante muchos años, hablábamos por teléfono cada 2 o 3 meses, hasta que un cáncer rápido se lo llevó hace ya un tiempo, en su pueblo de Iowa, rodeado de su familia, con Elías Cruz, el sanitario. Todavía hablo por mensaje cada cumpleaños. Vive ahora en Albuquerque, trabaja como enfermero en un hospital de veteranos. De Ti perdí el contacto, supe que volvió a Luisiana después del servicio.
y que abrió un pequeño taller de reparación de motores fuera de Borda, Wyoming. Murió hace varios años en un accidente de tráfico cerca de Cody, le golpeó un alce en la carretera. Noé Miller, el operador de radio, se casó con una mujer de Tennessee, tiene 4 hijos, y cuando hablamos por teléfono, una vez al año, nunca hemos vuelto a mencionar Fort Hunter Lickhead, ni el puente, ni el edificio negro, ni la camioneta que retrocedió sola. Lo que pasó esa noche no lo voy a explicar yo, porque no me corresponde, y porque cualquier explicación que diera ahora, después de tantos años, sería una mentira disfrazada de respuesta. Lo único que puedo decir, con la mano puesta sobre la mesa, es que esa noche, en una zona concreta de Fort Hunter Lickhead, en California, una brújula militar se descontroló sin razón física conocida. Una mano que no era de ningún ser humano vivo de mi equipo me tocó el hombro y me dio una orden que yo obedecí. Sin pensar, un edificio que no existía en el mapa nos cerró el paso en 2 direcciones distintas. Un hombre vestido de civil caminó tranquilamente por una zona donde nadie tenía permiso, y desapareció en cuanto le apunté con un visor pasivo de visión nocturna, y un vehículo de instrucción retrocedió sin que sus tripulantes nos hubieran visto, pero respondiendo a algo que sí estaba allí, algo que ellos llamaron mancha y que probablemente, pienso ahora, era la misma cosa que nosotros oímos en el chamizo. La misma cosa que me habló al oído, la misma cosa que cruzó por debajo del puente cuando yo lo estaba pasando. No soy un hombre de fantasías, no soy un hombre dado a creer en cosas raras. He vivido suficiente guerra real para saber distinguir un susto humano normal de algo que no encaja, y aún así, todavía hoy, cuando vuelvo a Salinas a visitar a mi madre, y subo en el coche por la 101, y veo a la derecha la salida hacia King City y hacia Jolón, siento por unos segundos, otra vez, esa presión pequeña en la nuca, esa sensación que me dice que aquella noche no terminó del todo, que en alguna parte de los cerros de Fort Hunter Lickhead, entre los robles, entre el pasto seco, cerca del puente Palisade, alguien o algo está todavía caminando, paralelo a la línea de árboles, con las manos juntas a la altura de la cintura, esperando, sin prisa, a que alguien más vuelva a quedarse solo en la oscuridad para volver a tocarle el hombro y susurrarle, despacito, muévete.